Título: Ramsés II, Hijo del Sol, Señor de los siglos. El destino escrito en las estrellas. Hace más de 3000 años, cuando las estrellas se alineaban con los templos y los dioses aún hablaban con los hombres, el destino de Egipto fue marcado por el nacimiento de un niño. En una noche clara, bajo la constelación de Sa, Osiris, nació el segundo hijo del faraón Seti y de la reina Tuya. Las sacerdotisas de Hathor interpretaron los presagios: este niño no solo reinará, sino que gobernará el tiempo mismo. Nacido en el seno de una familia real pero sin ser heredero directo, Ramsés fue sin embargo el favorito de los dioses. Su nombre completo era Ramsés Meriamón, nacido de Ra, amado de Amón. Desde su infancia fue educado en los misterios del templo, entrenado en el arte de la guerra, y preparado para un destino que ni siquiera los sabios del palacio podían comprender del todo. El niño príncipe. Desde muy joven, Ramsés mostró una voluntad de hierro y una sabiduría precoz. En los jardines del palacio de Menfis, donde los papiros crecían en estanques y los ibis caminaban entre lotos, el joven príncipe recitaba los himnos de los antiguos faraones mientras afilaba su espada ceremonial. Fue tutelado por Pentaur, un escriba de alma poética y corazón rebelde, quien le enseñó no solo historia y religión, sino también el poder de la palabra. Una espada abre caminos, decía Pentaur, pero una palabra justa puede mover ejércitos sin necesidad de sangre. A los 14 años, su padre Seti lo nombró corregente. Fue el primer paso hacia una era dorada. Ramsés comenzó a asistir a los consejos de guerra, a inspeccionar obras públicas y a dirigir pequeñas campañas militares en Nubia, donde ya era venerado por sus soldados como un dios en formación. El camino al trono. A la muerte de Seti, Egipto entró en un breve periodo de incertidumbre. Algunos nobles veían con recelo al joven Ramsés, cuya ambición y carisma amenazaban viejos equilibrios de poder. Sin embargo, Ramsés supo jugar las cartas del templo. Con el apoyo de los sacerdotes de Amón y de su madre Tuya, una hábil diplomática, consolidó su posición como faraón único. Fue coronado en Karnak, donde el sumo sacerdote lo ungió con los aceites sagrados, y el pueblo lo aclamó como Usermaatre Setepenra, poderoso es la justicia de Ra, elegido de Ra. Comenzaba el reinado más largo y glorioso que Egipto habría de conocer. El guerrero de los dioses. Uno de los momentos más legendarios del reinado de Ramsés fue la campaña en Cadés, contra el imperio hitita. La ciudad, situada en el actual territorio de Siria, era una joya estratégica que ambos imperios codiciaban. Ramsés lideró personalmente una fuerza de más de 20,000 hombres, dividiéndola en 4 divisiones: Amón, Ra, Taiset. En un acto de astucia, los hititas engañaron a Ramsés haciéndole creer que su ejército estaba lejos. Cuando el faraón acampó con su división Amón cerca de Cadés, fue emboscado. Lo que siguió es una de las gestas más heroicas jamás contadas. Ramsés, abandonado por sus generales, montó su carro dorado, junto a su escolta personal, cargó solo contra el enemigo. Las crónicas dicen que Ra mismo combatía a su lado, cegando a los hititas con su resplandor. Reforzado más tarde por la división Ta, Ramsés salvó el día. Aunque no fue una victoria decisiva, la batalla consolidó su reputación como un guerrero divino. Años más tarde, firmaría con los hititas el primer tratado de paz de la historia, conservado hoy en la ONU como símbolo de diplomacia antigua. El constructor de la eternidad. Ramsés no solo conquistó con la espada, sino también con la piedra. Su obsesión por la eternidad lo llevó a una febril campaña constructiva. Más de una docena de templos mayores fueron erigidos durante su reinado, y cientos de estatuas colosales replicaron su imagen a lo largo del Nilo. El Ramesseum, su templo mortuorio, fue un poema en piedra, donde se narraban sus hazañas militares y su devoción religiosa. Pir Ramsés, su nueva capital en el delta, era una ciudad palaciega con jardines,
canales y murallas resplandecientes. Pero la joya de su arquitectura fue Abu Simbel, un templo esculpido en la montaña Nubia. Allí, 4 estatuas de 20 metros de altura representan a Ramsés como Osiris, Ra, Horus y él mismo, un mensaje eterno a los dioses y a los hombres. El hombre y el amor. Entre las muchas esposas de Ramsés, hubo una que brilló por encima de todas, Nefertari. Su belleza, inteligencia y gracia la hicieron merecedora de un honor casi divino. Ramsés mandó construir para ella un templo gemelo en Abu Simbel, donde se lee la inscripción, para quien brilla el sol. En su tumba en el Valle de las Reinas, una de las más bellas jamás descubiertas, Ramsés dejó pintados versos que aún conmueven. Mi amor por ti es eterno, más fuerte que la muerte, más grande que el cielo de Nat. Pero no solo fue Nefertari. Ramsés tuvo múltiples esposas, incluyendo princesas extranjeras como Ma-Torneferure, hija del rey hitita, símbolo viviente de la paz entre naciones. Esta unión trajo estabilidad y reforzó los lazos diplomáticos. El administrador del imperio. La grandeza de Ramsés no solo estaba en sus guerras y construcciones. Su administración fue meticulosa. Mandó censos, reestructuró los impuestos, incentivó la agricultura con canales nuevos y organizó caravanas comerciales que llegaban a Fenicia, Canaán y más allá. Sus escribas registraban todo: nacimientos, cosechas, litigios, tributos. Ramsés entendía que un imperio se sostiene con leyes justas, mano firme y alimento para su pueblo. Durante su reinado, Egipto alcanzó su apogeo en estabilidad económica, crecimiento demográfico y prestigio internacional. Conspiraciones del harén. La vida en la corte, sin embargo, no estaba libre de intrigas. Durante sus últimos años, algunos de sus hijos y esposas secundarias comenzaron a conspirar por la sucesión. Aunque el príncipe heredero, Caembaset, era un sabio sacerdote y restaurador de templos antiguos, otros aspiraban al trono. Se descubrieron complots en el harén, acusaciones de brujería, intentos de asesinato. Ramsés, ya anciano, supervisó personalmente los juicios. Mostró clemencia en algunos casos, pero fue inflexible con los traidores. Su autoridad nunca fue desafiada directamente. El crepúsculo del dios. Durante sus últimos años, Ramsés se convirtió en una leyenda viva. Anciano, con el cabello encanecido y el cuerpo desgastado por décadas de campañas, seguía gobernando con puño firme. Sus enemigos estaban vencidos, su pueblo lo adoraba, y su nombre era pronunciado con reverencia incluso más allá del Nilo. El pueblo decía que su voz podía calmar las tormentas y que su sombra protegía las cosechas. Sus consejeros lo consultaban como a un oráculo. Él mismo llegó a identificarse con Osiris, el dios de la resurrección. Finalmente, tras 66 años de reinado, murió en paz en su palacio de Pi-Ramsés. Su cuerpo fue embalsamado con los más sagrados rituales y sepultado en el Valle de los Reyes, donde la eternidad lo aguardaba. El juicio en el Salón de Maat. El alma de Ramsés atravesó el umbral de la Duat, el inframundo egipcio, guiada por Anubis, el dios de la muerte. En el Salón de Maat, bajo la mirada de Osiris, el gran juez, el corazón del faraón fue colocado sobre una balanza, contrapesado con la pluma de la verdad. Los 42 jueces espirituales recitaron sus acusaciones. ¿Has mentido? ¿Has robado al pueblo? ¿Has profanado el nombre de los dioses? Con voz firme y segura, el alma de Ramsés respondió: No he cometido injusticia. No he alterado los pesos ni falsificado las medidas. No he hecho llorar al niño ni afligido al anciano. He gobernado como Ra en la tierra. La balanza no se inclinó. La pluma y su corazón quedaron en perfecto equilibrio. Tot lo registró en los pergaminos eternos. Osiris asintió con solemnidad. Que pase. Ha vivido como un dios. Que reine también entre los inmortales.
Ramsés fue acogido en los campos de Yaru, el paraíso eterno, donde volvió a cabalgar en su carro solar, guiando el horizonte junto a Ra. El rescate de la eternidad. En 1881, en una tumba escondida de Deir el-Bahari, los arqueólogos hallaron un sarcófago envuelto en lino con inscripciones sagradas. Era él. Ramsés II, intacto, dormía bajo siglos de polvo. Su rostro, esculpido por el tiempo, mostraba aún rasgos de majestad. La barba postiza había desaparecido, pero su dignidad era palpable. Su momia fue llevada a El Cairo, y más tarde a París, donde fue recibida con honores militares. Ningún otro difunto fue tratado como rey en vida y después de muerto. Los estudios modernos revelaron que había sufrido de artritis, abscesos dentales y endurecimiento de las arterias. Pero también demostraron que vivió más que casi todos sus contemporáneos, y que su cuerpo fue cuidadosamente preservado. Hasta la ciencia moderna se inclinó ante él. El legado imperecedero. Ramsés II dejó más que piedra y gloria. Su legado vive en el derecho egipcio, en la diplomacia antigua, en los relatos religiosos y en la forma en que Occidente descubrió el esplendor del Nilo. Inspiró emperadores, novelistas, cineastas y soñadores. Sus descendientes ocuparon el trono durante generaciones, aunque ninguno con su grandeza. Caen Baset, su hijo sabio, es recordado como el primer arqueólogo de la historia. Y sus templos, aunque dañados por el tiempo, siguen en pie, enfrentando tormentas, saqueos y siglos con la misma firmeza de su constructor. Y así, cada vez que un visitante contempla las estatuas de Abu Simbel o lee su nombre grabado en la piedra, una parte de Ramsés revive, como el sol que renace cada día en el horizonte. Porque él no fue solo un rey. Fue un símbolo, un puente entre el hombre y lo divino. Y como dijo un poeta antiguo, Ramsés no murió. Se transformó en eternidad.